Durante 20 años de matrimonio con Marcos, solo hubo una regla inquebrantable. Nunca debía acercarme al almacén industrial en la zona de bodegas al norte de la ciudad. «Es peligroso, Sofía», me decía cada vez que yo mencionaba el lugar, aunque fuera de paso. «Estructuras viejas, vagabundos, no es lugar para ti». Siempre acepté su explicación sin cuestionarla demasiado. Marcos era arquitecto, entendía de construcciones y riesgos, confiaba en él. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber cuánto viajan nuestras historias. El día que todo cambió fue un martes ordinario de octubre. Marcos llevaba 3 días en lo que supuestamente era un congreso de arquitectura en Guadalajara. Yo estaba en nuestra casa de Monterrey, corrigiendo exámenes de mis alumnos de secundaria, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Señora Sofía Maldonado?» La voz era formal, masculina, cautelosa. «Sí, soy yo. Habla el detective Burgos, de la Fiscalía Estatal. Lamento informarle que su esposo, Marcos Maldonado, ha sido encontrado inconsciente esta mañana. Está en el hospital universitario». El mundo se detuvo. Las palabras accidente automovilístico y condición estable pero grave flotaban en mi cabeza mientras conducía al hospital con las manos temblando en el volante. Marcos no debería estar en Monterrey. Debería estar a 4 horas de distancia, en un hotel de Guadalajara. Lo encontré en la UCI, conectado a múltiples máquinas. Su rostro, normalmente bronceado y animado, estaba pálido, con una herida vendada en la frente. Me acerqué, tomé su mano fría. «Señora Maldonado». Una doctora joven se acercó con una carpeta. Su esposo tuvo suerte. Traumatismo craneal moderado, costillas fracturadas, pero se recuperará completamente. Lo mantendremos sedado por 48 horas para reducir la inflamación cerebral. ¿Qué pasó exactamente? La doctora intercambió una mirada con el detective Burgos, quien había aparecido silenciosamente detrás de mí. «Su vehículo fue encontrado volcado en la carretera a Salinas Victoria», explicó el detective. «A las 3 de la madrugada. No había otros coches involucrados. Parece que perdió el control». Salinas Victoria, la zona industrial, cerca del almacén prohibido. ¿Qué hacía mi esposo allí? Pregunté, aunque ya sospechaba que no me gustaría la respuesta. Se supone que está en Guadalajara en un congreso. El detective sacó una pequeña libreta. Encontramos esto en el asiento del pasajero. Me mostró una fotografía tomada con su teléfono. Era una llave antigua, pesada, con un llavero de metal que decía Almacén 47B. Mi corazón se aceleró. «No entiendo. Señora, su esposo fue encontrado a menos de 1 kilómetro del complejo de almacenes de Salinas Victoria. Las cámaras de seguridad de la zona lo captaron entrando al área alrededor de las 2 de la madrugada. Me senté pesadamente en la silla junto a la cama de Marcos. 20 años de nunca vayas allí de repente cobraban un peso completamente diferente. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de médicos, enfermeras y preguntas sin respuesta. Llamé a la hija de Marcos de su primer matrimonio, Valeria, que vivía en Ciudad de México. Llegó esa misma noche, su rostro mostrando una preocupación que no había visto desde que era adolescente. ¿Qué hacía papá en esa carretera?, preguntó mientras tomábamos café horrible de la máquina del hospital. A sus 32 años, Valeria era una versión femenina de Marcos. Misma mandíbula fuerte, mismos ojos color avellana que parecían ver a través de las mentiras. «No lo sé», admití. «Pero hay algo que nunca te conté. Tu padre siempre me prohibió acercarme a un almacén en esa zona. Durante todos estos años». Valeria frunció el ceño. «¿Un almacén? ¿Para qué querría papá un almacén?». Esa es exactamente la pregunta que planeo responder. Al tercer día, Marcos comenzó a despertar gradualmente. Sus ojos se abrieron confundidos buscándome. Tomé su mano. «Estás en el hospital, amor. Tuviste un accidente». Su mirada se aclaró de repente
y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi esposo: miedo puro. Sus labios se movieron, y aunque su voz era apenas un susurro ronco, las palabras fueron perfectamente claras. «No vayas al almacén, Sofía, por favor, prométemelo». Apreté su mano. «Marcos, necesito entender qué está pasando. Prométemelo». Su agarre se volvió sorprendentemente fuerte para alguien tan debilitado. «Por favor». Miré sus ojos suplicantes. El mismo hombre que me había pedido matrimonio en una playa de Cancún, que había llorado cuando le dije que estaba embarazada de nuestro hijo Diego, que había sostenido mi mano durante las 23 horas de labor de parto. Pero también era el hombre que había mentido sobre su paradero, que había conducido en medio de la noche hacia un lugar que me prohibía visitar. «Descansa», dije suavemente, evitando la promesa. «Ya hablaremos cuando estés mejor». En sus ojos vi el reconocimiento de mi evasiva y algo más: resignación. Esa noche, mientras Valeria dormía en la silla de la habitación del hospital y los monitores de Marcos emitían sus pitidos constantes, tomé mi decisión. Al amanecer, conduje hacia el norte de la ciudad, siguiendo las indicaciones de mi GPS hacia el complejo industrial de Salinas Victoria. La zona era exactamente como Marcos la había descrito: desolada, olvidada por el tiempo. Almacenes abandonados se alineaban en calles agrietadas, algunos con ventanas rotas, otros completamente sellados. Grafitis cubrían las paredes de concreto. No se veía un alma. Encontré el almacén 47B al final de una calle sin salida. Era una estructura masiva de metal corrugado, más grande de lo que esperaba, con un portón de entrada lo suficientemente alto como para que pasara un camión. A diferencia de los edificios vecinos, este estaba en perfecto estado, sin grafitis, sin señales de deterioro. Alguien lo mantenía. Estacioné mi coche y me acerqué a la entrada lateral, donde una puerta peatonal de acero tenía una cerradura que parecía recién instalada. Mi corazón latía con fuerza. No tenía la llave que el detective había mencionado. Esa seguía en evidencia. Pero cuando giré el picaporte, la puerta se abrió. Marcos había estado aquí esa noche, y en su prisa o confusión después del accidente, había dejado el lugar sin asegurar. El interior del almacén estaba iluminado por claraboyas en el techo que dejaban entrar la luz del amanecer en rayos diagonales llenos de polvo. Lo primero que noté fue el orden. Este no era un espacio abandonado ni utilizado para almacenamiento industrial. Era algo completamente diferente. Ante mí se extendía lo que solo podía describirse como un taller de artista a gran escala. Había lienzos por todas partes, algunos en caballetes, otros apilados contra las paredes. Mesas largas sostenían esculturas en diferentes etapas de finalización. Un área en la esquina tenía equipos de soldadura profesional. Otra sección contenía una imprenta antigua pero funcional. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, no arte aficionado, sino obras de calidad profesional. Paisajes urbanos, retratos, abstracciones geométricas, todos sin firma. Caminé lentamente por el espacio, tratando de procesar lo que veía. Marcos era arquitecto. Nunca había mencionado interés en pintura o escultura. En nuestra casa no había más arte que algunas láminas de museos y las fotos familiares. En el centro del almacén había una mesa de trabajo con una laptop cerrada, rodeada de carpetas organizadas meticulosamente. Me acerqué, mis manos temblando. La laptop estaba desbloqueada. La pantalla mostró inmediatamente una carpeta abierta titulada Colección Privada. No abrir. Por supuesto que la abrí. Dentro había cientos de archivos de imágenes, fotografías de alta resolución de las obras que me rodeaban. Pero también había algo más: documentos de venta, recibos, contratos. Mi mente intentaba comprender lo que leía. Marcos no solo creaba este arte, lo vendía, anónimamente, a través de galerías en Houston, Miami, incluso Nueva York, y los precios.
Mis ojos se abrieron. Una escultura de bronce había sido vendida por $85,000. Una serie de pinturas abstractas por $120,000. Los números se acumulaban en mi cabeza. Durante años, décadas tal vez, Marcos había estado llevando una doble vida como artista. Tiene sentido que finalmente vinieras aquí. Di la vuelta bruscamente. En la entrada lateral estaba una mujer de unos 60 años, vestida con jeans y una blusa de lino, su cabello gris recogido en un moño desordenado. Sostenía 2 cafés para llevar. ¿Quién es usted? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Mónica Ríos. Soy la agente de Marcos. Bueno, la agente de M.R. Solís, que supongo que ahora sabes que es tu esposo. Entró con la confianza de alguien que conocía bien este espacio. Vine cuando el hospital me contactó como su referencia de emergencia. Imaginé que eventualmente investigarías. ¿Referencia de emergencia? La traición se sentía como un puñetazo. Su esposa soy yo. Para su vida como artista yo soy su contacto principal. Mónica me ofreció uno de los cafés que acepté automáticamente. Mira, sé que esto es un shock. Marcos me contó que nunca te había hablado de esto. 20 años, dije, mi voz quebrándose. 20 años de matrimonio y nunca mencionó nada. ¿Por qué? Mónica suspiró y se sentó en uno de los taburetes junto a la mesa de trabajo. Esa es una historia que solo él puede contarte completamente. Pero te diré lo que sé. Marcos empezó a crear arte hace 25 años, antes de conocerte. Era su pasión, su escape. Pero su familia, especialmente su padre, lo presionó para estudiar arquitectura. El arte no paga las cuentas, le decían. Así que abandonó su sueño públicamente, pero nunca realmente. Me senté también, las piernas débiles. Entonces, todo este tiempo, cada viaje de trabajo, cada congreso, cada vez que decía trabajar hasta tarde en la oficina, probablemente estaba aquí, creando, vendiendo, viviendo la vida que no se permitía admitir que quería. Miré alrededor del almacén con nuevos ojos. No era solo un taller. Era el alma secreta de mi esposo, el lugar donde él era completamente el mismo. Y me había excluido de eso durante 2 décadas. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón del almacén, mientras Mónica me explicaba el alcance de la vida secreta de Marcos. Los números eran asombrosos. Mi esposo, el arquitecto que yo creía que sostenía nuestra familia con un salario respetable pero modesto, había generado millones de dólares con su arte anónimo. ¿Dónde está todo ese dinero?, pregunté, pensando en nuestra casa de clase media, nuestro coche de 3 años, las becas que Diego necesitaba para la universidad. Mónica abrió una de las carpetas. Aquí están todos los estados de cuenta. Marcos mantiene el dinero en cuentas separadas. Creo que su plan siempre fue revelártelo eventualmente. Revisé los documentos. Cuentas en bancos que no reconocía, todas a nombre de M.R. Solís. Inversiones, bonos, incluso propiedades. Mi esposo era técnicamente millonario. Y yo había estado preparando almuerzos económicos y calculando cupones de descuento. La ira comenzó a reemplazar el shock. No solo me había mentido sobre quién era, me había dejado vivir con preocupaciones financieras que eran completamente innecesarias. Mi teléfono sonó. Valeria. Sofía, papá está despierto y más alerta. Pregunta por ti. Está bastante agitado. Voy para allá. Colgué y miré a Mónica. Necesito hablar con él. Claro. Mónica escribió su número en un pedazo de papel. Cuando estés lista para hablar más, llámame. Hay más que necesitas saber. Esas palabras me helaron. ¿Qué más? Mejor que vengan de Marcos. Su expresión era compasiva pero firme. Pero Sofía, una cosa, él te ama. Sé que ahora no parece así, pero todo lo que hizo, lo hizo porque temía perderte. Conduje de regreso al hospital con una mezcla de emociones que apenas podía nombrar. Traición, confusión, curiosidad y extrañamente un poco de asombro.
El hombre con quien me había casado era un artista brillante, reconocido internacionalmente bajo un seudónimo. Era como descubrir que habías estado viviendo con un superhéroe secreto, excepto que en lugar de salvar el mundo, me había estado mintiendo metódicamente. Marcos estaba sentado en la cama del hospital cuando llegué. Más tubos desconectados, luciendo más como él mismo, aunque aún pálido. Valeria estaba en la esquina, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando entré. Les daré privacidad. Recogió su bolso. Papá, necesitas ser honesto con ella, totalmente honesto. Esas palabras hicieron que Marcos cerrara los ojos brevemente. Valeria me apretó el hombro al salir, un gesto de solidaridad femenina. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió denso. Marcos me miraba con una expresión que mezclaba culpa, miedo y resignación. ¿Fuiste al almacén? No era una pregunta, asentí. ¿Y conociste a Mónica? Otro asentimiento. Sofía, yo... Su voz se quebró. No sé cómo empezar a explicar. Intenta con la verdad. Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo distancia deliberadamente. Toda la verdad, Marcos, sin más mentiras. Él inhaló profundamente, haciendo una mueca de dolor por las costillas fracturadas. Mi padre era ingeniero. Mi abuelo era ingeniero. En mi familia, el arte era un pasatiempo frívolo, no una carrera. Cuando tenía 17 años y dije que quería estudiar Bellas Artes, mi padre me dio un ultimátum: arquitectura o ningún apoyo financiero. Así que elegiste arquitectura. Elegí el camino seguro. Me convencí de que podía ser feliz diseñando edificios, y lo era en cierto modo. Pero el arte era como respirar. No podía dejarlo. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que conocía bien. Después de la universidad, comencé a crear en secreto. Alquilé un pequeño espacio, pintaba los fines de semana. Eventualmente, mi trabajo llamó la atención de Mónica. Ella vio potencial comercial. ¿Y nunca pensaste en compartir esto con tu primera esposa? ¿Con Valeria? Marcos negó con la cabeza. Mi primer matrimonio con Laura fue arreglado prácticamente por nuestras familias. Ella sabía del arte, lo desaprobaba tanto como mi padre. El almacén se convirtió en mi santuario, el único lugar donde podía ser yo mismo. Y luego me conociste. La amargura era imposible de ocultar. Luego te conocí. Sus ojos se suavizaron. Sofía, eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Profesora de arte en secundaria, hablabas de creatividad y expresión con tanta pasión. Pensé que finalmente podría ser honesto, que tú entenderías. Entonces, ¿por qué no lo fuiste? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Por qué 20 años de mentiras? Porque tuve miedo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Cuando nos comprometimos, planeaba contarte todo. Pero entonces mi padre enfermó. En su lecho de muerte me hizo prometer que mantendría la dignidad familiar, que no avergonzaría el apellido Maldonado convirtiéndome en un artista bohemio. Y yo, como un cobarde, lo prometí. Eso fue hace 19 años, Marcos, lo sé. Y cada año que pasaba, se volvía más difícil decirlo. ¿Cómo le dices a tu esposa después de 5 años, 10 años, 15 años, que has estado viviendo una mentira? ¿Que cada viaje de negocios era una farsa? Se limpió los ojos. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que me vieras como un mentiroso, que no pudieras confiar en mí nunca más. Y tenía razón en tener miedo. Me levanté caminando hacia la ventana, porque eso es exactamente lo que eres. Un mentiroso. No importa cuán talentoso seas, no importa cuánto dinero hayas ganado. Me mentiste cada día de nuestro matrimonio. Sofía, por favor. Number. Me volví hacia él. Todavía no. No he terminado. Déjame sentada allí preocupándome por el dinero, por las colegiaturas de Diego, por reparaciones del coche, por ahorrar para el retiro, mientras tú tenías millones escondidos.
Ese dinero era para nosotros, para nuestra familia. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Solo necesitabas el control? ¿El poder de tener secretos? Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y furiosas. ¿Tienes idea de cómo se siente saber que la persona con quien compartiste tu vida es un completo extraño? Marcos intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo. No soy un extraño. Soy el hombre que te ama, el que se despertaba temprano para prepararte café antes del trabajo, el que memorizó todos los nombres de tus estudiantes, el que lloró contigo cuando tu madre murió. Sí, pero también eres el hombre que construyó un mundo entero sin mí, el que tiene una agente que lo conoce mejor que su esposa. La palabra agente salió cargada de veneno. Mónica es solo negocios, solo negocios. Ella fue tu referencia de emergencia, Marcos. No yo, tu esposa. El monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido y una enfermera entró. Señora, necesito que se calme. Su esposo necesita descansar, claro. Tomé mi bolso. Necesitamos espacio de todas formas. Sofía, espera. La voz de Marcos era desesperada. Hay más que necesitas saber, sobre por qué tuve el accidente, sobre lo que está pasando. Me detuve en la puerta. ¿Más secretos? Por favor, esto es importante, es peligroso. La palabra peligroso me detuvo. ¿Peligroso cómo? Alguien sabe sobre el almacén. Alguien que no debería. Por eso estaba allí a las 2 de la madrugada. Recibí una llamada anónima diciendo que habían entrado, que mis obras habían sido vandalizadas. Hizo una pausa. Por eso insistía en que nunca fueras allí. No era solo por esconder mi secreto. Era para protegerte. Las palabras de Marcos me mantuvieron despierta esa noche en casa. Diego había regresado de la universidad para el fin de semana y notó inmediatamente la tensión. ¿Papá está bien? Valeria me envió mensaje, pero fue vaga. A sus 22 años, Diego había heredado la percepción aguda de su padre junto con mi cabello oscuro rizado. Físicamente se recuperará. No estaba lista para compartir el resto. ¿Cómo van los exámenes finales? Mamá, sé cuando estás evadiendo. Se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué está pasando realmente? Miré a mi hijo, este joven que había criado creyendo en honestidad y comunicación abierta, valores que aparentemente su padre no compartía. Tu papá ha estado guardando secretos, grandes secretos. Todavía estoy procesándolo. ¿Secretos como qué? ¿Una aventura? Number, nada así, aunque en cierto modo pensé, una aventura podría haber sido más simple. Es complicado, Diego. Cuando entienda todo completamente, te explicaré. Por ahora solo necesito que confíes en mí. Esa noche, después de que Diego se fuera a dormir, llamé a Mónica. Marcos mencionó algo sobre una amenaza, sobre alguien vandalizando el almacén. Mónica suspiró al otro lado de la línea. ¿Sí? Ha estado recibiendo mensajes desde hace 3 semanas. Primero fueron emails anónimos, luego mensajes de texto. ¿Diciendo qué? Básicamente extorsión. Alguien descubrió que M.R. Solís y Marcos Maldonado son la misma persona. Amenazaron con hacer pública su identidad a menos que pagara una gran suma. Mi mente procesaba rápidamente. Si su identidad se hace pública, ¿qué pasaría? Varios problemas. Primero, el valor de su obra anónima podría cambiar dramáticamente. Algunos coleccionistas aman el misterio, lo pagan. Otros querrían reembolsos, alegando que el valor ha cambiado. Habría implicaciones legales. Mónica hizo una pausa, pero creo que para Marcos lo más importante era que tú te enterarías, y no de él. Entonces, ¿qué pasó la noche del accidente? El extorsionador llamó diciendo que había entrado al almacén y había destruido obras por millones de dólares. Marcos corrió allá sin pensar. En el camino de regreso, probablemente distraído, cansado, perdió el control del coche. ¿Y había daños reales? Ninguno. Fue una trampa para sacarlo.
Cuando llegó todo estaba intacto, excepto que alguien había dejado un mensaje pintado en el piso. El tiempo se acaba. Un escalofrío me recorrió. ¿Han ido a la policía? Marcos quería manejarlo discretamente. Temía que involucrar a la policía acelerara la exposición pública. Mónica suspiró. Obviamente eso no funcionó bien. Necesito ver ese mensaje. ¿Estás segura? Sofía, esto podría ser peligroso. Quien sea está dispuesto a amenazar, a acosar. Quien sea está amenazando a mi familia. La claridad de mi respuesta me sorprendió. Estaba furiosa con Marcos, herida, traicionada. Pero también era mi esposo de 20 años, el padre de mi hijo. Necesito ver lo que estamos enfrentando. Al día siguiente, Mónica me recogió temprano. Había arreglado que una empresa de seguridad instalara cámaras nuevas y cambiara las cerraduras del almacén. Cuando llegamos, 2 guardias de seguridad privados estaban patrullando el perímetro. Marcos accedió a esto después del accidente, explicó Mónica. Debió haberlo hecho hace semanas. Entramos al almacén ahora bien protegido. La luz del día iluminaba el espacio artístico de Marcos, que en mi segunda visita veía con diferentes ojos. Ya no solo era evidencia de su engaño, sino también testimonio de su talento y dedicación. En el centro del piso de concreto, alguien había usado pintura en aerosol rojo para escribir en letras enormes: El tiempo se acaba. M.R. Solís. El mundo merece saber quién eres. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, fotografiando el mensaje. Hace 4 días, la noche antes del accidente de Marcos. Me arrodillé para examinar la pintura más de cerca. Algo en la caligrafía me era familiar, pero no podía ubicarlo. Mónica, ¿quién más sabe sobre la identidad de Marcos? ¿Quién tendría acceso a esta información? Muy pocas personas. Yo, por supuesto, mi asistente que maneja la logística, los propietarios de las 3 galerías que representan su trabajo, pero ellos tienen contratos de confidencialidad férreos. ¿Y? Mónica dudó. ¿Y Valeria? El mundo se inclinó ligeramente. La hija de Marcos sabe. Él le contó hace 5 años cuando ella entró a la maestría en Historia del Arte. Pensó que tenía derecho a saberlo, especialmente porque estaba estudiando mercados de arte contemporáneo. 5 años. Valeria había sabido durante 5 años y nunca me dijo nada. La traición se multiplicaba en capas. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que pudiera estar resentido, tener motivos? Marcos vendió recientemente una serie de pinturas a un coleccionista privado en Houston por $1.200.000. El comprador original, otro coleccionista llamado Fernando Salazar, hizo una oferta más baja que fue rechazada. Se puso furioso, amenazó con arruinar la reputación de M.R. Solís. ¿Tienes información de contacto de este Salazar? Sofía, ¿qué planeas hacer? No lo sé aún, pero no voy a quedarme sentada mientras alguien acosa a mi familia. La ironía no se me escapó. Mi familia. A pesar de todo, todavía los veía así. Mónica me dio los datos de contacto de Salazar junto con archivos sobre la venta disputada. Pasamos la siguiente hora revisando toda la correspondencia de las últimas semanas, buscando pistas sobre la identidad del extorsionador. Mi teléfono sonó. El hospital. Mi corazón se aceleró. ¿Señora Maldonado? Su esposo insiste en ser dado de alta contra recomendación médica. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Encontré a Marcos vistiéndose lentamente en su habitación del hospital. Cada movimiento obviamente doloroso. Valeria estaba tratando de convencerlo de quedarse un día más. Papá, los doctores dicen que necesitas reposo. Necesito hablar con tu madrastra más de lo que necesito estar aquí. Se volvió cuando me vio entrar. Sofía, gracias por venir. Valeria, ¿puedes darnos un momento?, dije, mi tono más frío de lo pretendido. Ella captó la tensión. Claro, estaré en la cafetería. Cuando se fue cerré la puerta. 5 años. Ella supo durante 5 años. Marcos cerró los ojos. Ella te lo dijo.
Mónica lo hizo, pero eso no importa. El punto es que tu hija, alguien que acepta mis comidas dominicales, que me llama para consejos, que me abrazó en el funeral de mi madre, ha estado guardando tu secreto. Le hice prometer que no te dijera. Le dije que yo te lo contaría cuando fuera el momento correcto. ¿Y cuándo habría sido ese momento, Marcos? ¿En nuestro aniversario número 50? ¿En tu lecho de muerte? Me senté, agotada. Ya no sé qué creer. No sé qué más me estás ocultando. Nada. No hay más secretos. Se sentó a mi lado con cuidado. Pero necesitas saber algo sobre el extorsionador. Creo que sé quién es. Eso capturó mi atención. ¿Quién? Mi hermano, Julián. No había visto a Julián Maldonado en años. El hermano menor de Marcos, 3 años menor, había sido la oveja negra de la familia. Mientras Marcos se convirtió en arquitecto respetable, Julián había intentado múltiples negocios fallidos, acumulando deudas y resentimientos. La última vez que supe de él fue hace 5 años, cuando Marcos se negó a prestarle dinero para otro de sus proyectos condenados. ¿Tu hermano? ¿Por qué Julián haría esto? Marcos se frotó el rostro cansado. Hace 3 semanas apareció en mi oficina. Dijo que necesitaba dinero urgentemente, que tenía deudas con personas peligrosas. Le ofrecí ayudarlo con la condición de que fuera a rehabilitación, que buscara ayuda profesional. Tengo razones para creer que tiene problemas con las drogas. Y se puso furioso. Dijo que siempre lo había tratado como inferior, que yo tenía todo y él nada. Entonces dijo algo extraño. Sé cosas sobre ti, Marcos. Cosas que tu perfecta esposa no sabe. Cosas que tu respetable firma de arquitectura no sabe. Mi estómago se apretó. ¿Pensaste que era un farol? Lo era al principio. Pero luego comenzaron los mensajes. Detalles específicos sobre el almacén, sobre M.R. Solís, sobre ventas específicas. Julián de alguna manera había investigado, había conectado los puntos. ¿Cómo pudo haberlo descubierto? Marcos sacó su teléfono mostrándome una serie de mensajes de texto de un número desconocido. Los leí con creciente alarma. M.R. Solís. Qué nombre pretencioso para un arquitecto aburrido. $500,000 y tu secreto permanece seguro. Tu esposa Sofía enseña en la secundaria técnica número 5, ¿verdad? Sería terrible si se enterara por alguien más. Última oportunidad. $750,000 o el mundo conoce al fraude que eres. ¿Reportaste esto a la policía? Pregunté aunque sabía la respuesta. No podía. Julián es mi hermano. Pensé que podría razonar con él, ofrecerle ayuda real en lugar de dinero. Por eso fui al almacén esa noche cuando dijo que lo había vandalizado. Pensé que si le mostraba cuánto significaba mi trabajo para mí, él entendería. Marcos soltó una risa amarga. Pero no había nadie allí. Solo ese mensaje en el piso. El accidente no fue accidente, ¿verdad? Marcos me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Marcos, pienso. Julián te atrae al almacén en medio de la noche. No está allí, pero deja un mensaje amenazante. Conduces de regreso, distraído, asustado, y convenientemente pierdes el control del coche. ¿No te parece demasiada coincidencia? Vi el momento en que la realización golpeó a Marcos. Dios mío. ¿Crees que él saboteó mi coche? Creo que necesitamos que alguien lo revise. Y creo que necesitamos hablar con Julián. Directamente. Sofía, no. Si tiene deudas con las personas equivocadas, si está desesperado, podría ser peligroso. Todo esto ya es peligroso. Me levanté tomando mi bolso. Y estoy cansada de que tú y todos los demás tomen decisiones sobre mi seguridad sin consultarme. Soy una adulta, Marcos. Puedo manejar la verdad y sus consecuencias. Lo sé. Tienes razón, se puso de pie con dificultad. Pero déjame ir contigo, por favor. Todavía estás herido. Y todavía es mi hermano, mi problema. Me tomó la mano Sofía. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que he destruido tu confianza, pero déjame intentar arreglar esto.
Déjame proteger a nuestra familia, aunque sea tarde. Miré nuestras manos entrelazadas, 20 años de historia en ese simple gesto. Parte de mí quería alejarlo, mantener la distancia que sentía que necesitaba. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, quería creerle. Está bien, pero con condiciones. Nada de más mentiras, nada de protegerme ocultándome información. Somos un equipo o no somos nada. Equipo, acordó. Te lo prometo. Valeria resultó ser una aliada inesperada. Cuando le conté sobre nuestra sospecha de Julián, su rostro se endureció. Ese maldito, dijo sin su habitual compostura. Siempre fue celoso de papá, pero esto es demasiado. ¿Sabes dónde podríamos encontrarlo?, pregunté. Tiene un departamento en la colonia obrera. O al menos lo tenía la última vez que lo vi. Sacó su teléfono. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Valeria trabajaba sus contactos, llamé a Mónica para ponerla al tanto. También contacté al detective Burgos, quien había investigado el accidente de Marcos. Señora Maldonado, ¿está sugiriendo que el accidente de su esposo podría haber sido provocado? Estoy sugiriendo que vale la pena revisar el vehículo más de cerca y que mi cuñado podría tener información relevante. Enviaré al vehículo a un análisis forense completo. Mientras tanto, si tiene razón sobre las amenazas, necesito que presente una denuncia formal. Después de colgar, encontré a Marcos sentado en el sofá de la sala de espera, claramente agotado pero terco en su negativa a regresar a la cama. Valeria encontró a Julián, anunció acercándose a nosotros. Está en un bar en la colonia obrera, el mismo que frecuenta desde hace años. Vamos ahora, dijo Marcos, intentando levantarse. Tú te quedas, contradije firmemente. No estás en condiciones de una confrontación física si las cosas se ponen tensas. Sofía tiene razón, papá. Valeria puso una mano en su hombro. Nosotras iremos. Tú descansa. No voy a dejar que ustedes dos se enfrenten a Julián solas. No estarán solas. Una voz nueva se unió a la conversación. Diego estaba en la entrada de la sala de espera, con expresión determinada. Iré con ellas. Diego, tú tienes exámenes finales. Que pueden esperar, mamá. La familia es más importante. Se volvió hacia su padre. Papá, sé que hay cosas que aún no entiendo completamente, pero sé que algo serio está pasando, y no voy a dejar que mamá y Valeria vayan solas. Vi a Marcos debatirse entre el orgullo paternal y el miedo. Finalmente asintió. Está bien, pero lleven sus teléfonos, manténganse en lugares públicos, y si Julián se pone violento, salgan de inmediato y llamen a la policía. Prometido, dije, aunque no estaba segura de poder cumplirlo dependiendo de lo que encontráramos. El bar El Refugio era exactamente el tipo de lugar que esperarías. Oscuro, con olor a cerveza rancia y tabaco, música norteña sonando desde una rócola antigua. Era mediodía, pero ya había una docena de clientes, la mayoría solitarios en sus respectivas mesas. Encontramos a Julián en una esquina, encorvado sobre una botella de whisky barato. Había envejecido mal en los 5 años desde que lo vi. Su cabello estaba despeinado, su rostro hinchado, sus manos temblaban ligeramente cuando levantó el vaso. Julián, dije, acercándome a su mesa. Levantó la vista, sus ojos tardaron un momento en enfocar. Sofía. ¡Qué sorpresa! Su voz arrastraba las palabras, y la princesa Valeria también. ¿A qué debo el honor? Necesitamos hablar, sobre Marcos y sobre las amenazas. Algo cambió en su expresión, un destello de algo que podría haber sido miedo o culpa. No sé de qué hablas. No juegues juegos con nosotros, tío Julián, intervino Valeria, deslizándose en el asiento frente a él. Sabemos sobre los mensajes, sobre la extorsión. Papá tuvo un accidente grave. Podría haber muerto. ¿Accidente? Julián se enderezó un poco. Yo no tuve nada que ver con ningún accidente, pero sí con las amenazas, presioné. Con los mensajes demandando dinero a cambio de mantener en secreto su identidad como M.
R. Solís. Julián se rió, un sonido áspero y sin humor. Ah, eso, el gran secreto del perfecto Marcos. Siempre fue mejor que yo en todo, ¿sabes? Más inteligente, más talentoso, más exitoso. Y resulta que incluso tenía una carrera secreta como artista famoso, porque una carrera exitosa no era suficiente para él. Así que admites que lo extorsionaste, dijo Diego. Su voz más dura que nunca la había escuchado. ¿Extorsión? Julián tomó otro trago. Yo lo llamo cobrar lo que me debe. Nuestra familia siempre favoreció a Marcos. Todo para el niño dorado. Yo recibí las sobras. ¿Crees que es justo? La vida no es justa, Julián. Me senté también, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro hervía de ira. Pero eso no te da derecho a amenazar a tu hermano, a atraerlo a un almacén vacío en medio de la noche, a causar un accidente que pudo matarlo. Yo no causé ningún accidente. Su voz se elevó, atrayendo miradas de otros clientes. Sí, ok, envié los mensajes, necesito el dinero. Debo dinero a gente mala, Sofía. Gente que no acepta retrasos. Pensé que Marcos tenía tanto dinero que nunca lo extrañaría. ¿Y la noche del accidente? Preguntó Valeria. ¿Dónde estabas? En casa, pasado de copas. Ni siquiera sabía que Marcos había ido al almacén hasta que vi las noticias del accidente al día siguiente. Se pasó las manos por el cabello. Cuando vi que estaba en el hospital me asusté. No quería lastimarlo, solo quería dinero. Estudié su rostro buscando señales de engaño. Era difícil saber con alguien tan ebrio y claramente desesperado. Si no fuiste tú quien lo atrajo allá, ¿quién fue? Pregunté. Alguien llamó a Marcos diciendo que el almacén había sido vandalizado. Julián pareció genuinamente confundido. Yo no llamé, solo envié mensajes de texto. Mi teléfono sonó. Mónica, Sofía, tienes que venir al almacén. Ahora, ha pasado algo. Dejamos a Julián en el bar con una advertencia de que la policía querría hablar con él. Mientras conducíamos de regreso al almacén, llamé a Marcos para actualizarlo. Julián admitió la extorsión, pero jura que no tuvo nada que ver con el accidente. Y creo que dice la verdad. Entonces, ¿quién? La frustración era evidente en la voz de Marcos. No lo sé. Pero Mónica sonaba urgente. Dijo que ha pasado algo en el almacén. Sofía, ten cuidado. Si alguien más está involucrado, alguien que no conocemos, lo sé. Llamaré si necesito ayuda. Encontramos el almacén rodeado de patrullas. Los guardias de seguridad que Mónica había contratado estaban hablando con oficiales, gesticulando hacia el edificio. Mónica estaba afuera, su rostro pálido. ¿Qué pasó? Pregunté saliendo del coche. Las cámaras de seguridad captaron a alguien entrando hace una hora. Cuando los guardias fueron a verificar, encontraron esto. Nos guió al interior. El almacén había sido destrozado. Pinturas cortadas, esculturas rotas, materiales esparcidos por todas partes. Años de trabajo de Marcos, obras valoradas en millones, destruidas sistemáticamente. Dios mío, susurró Valeria, su mano cubriendo su boca. Pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba pintado en la pared más grande, en letras rojas de 2 metros de altura. Esto es solo el comienzo. Paga o ella es la siguiente. Debajo del mensaje había una fotografía pegada a la pared, una fotografía mía tomada desde lejos, saliendo de la escuela donde enseño. Diego me tomó del brazo, su rostro furioso. Mamá, esto es una amenaza directa. Necesitamos llamar a la policía, ahora. Ya están aquí, dijo Mónica, pero hay algo más que necesitas ver. Nos llevó a la oficina en la parte trasera del almacén, donde la laptop de Marcos estaba abierta. En la pantalla había un video pausado. Las cámaras de seguridad lo capturaron, explicó Mónica. Es mejor que lo vean ustedes mismas. Presionó reproducir. El video mostraba a una persona con capucha entrando al almacén, moviéndose metódicamente por el espacio
destruyendo cada obra con lo que parecía ser un bate de béisbol. Después de varios minutos de destrucción, la persona se detuvo frente a la cámara y se quitó la capucha. Me quedé sin aliento. Era Laura, la primera esposa de Marcos, la madre de Valeria. Mamá. Valeria estaba en shock. ¿Por qué haría esto? El video continuó. Laura miró directamente a la cámara y habló. Marcos Maldonado, durante 25 años me mentiste. Me hiciste creer que habías abandonado el arte, que yo era más importante que tus sueños infantiles. Pero todo era mentira. Seguiste creando en secreto, vendiéndolo, haciéndote rico, mientras yo criaba a nuestra hija con lo mínimo. Ahora vas a pagar. No solo con dinero. Vas a pagar perdiendo todo lo que amas como yo lo perdí. El video terminó. Necesito llamar a mi mamá, dijo Valeria, sacando su teléfono con manos temblorosas. Espera. La detuve. Valeria, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? Hace 2 semanas. Me llamó preguntando sobre papá, sobre su trabajo, sus finanzas. Su rostro se descompuso. Oh, no. Le conté sobre Monsieur R. Solís. No pensé, ella preguntó tan casualmente, como si solo estuviera haciendo conversación. Dios, esto es mi culpa. No es tu culpa, dije firmemente, aunque mi mente trabajaba rápidamente. Pero necesitamos encontrarla antes de que haga algo más. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté con un mal presentimiento. ¿Sofía Maldonado? Era una voz de mujer, tranquila, controlada. Laura. Soy yo. ¿Viste mi obra de arte en el almacén? Espero que hayas apreciado el mensaje. Laura, lo que sea que estés planeando, detente. Esto no es la manera. ¿No? Marcos me robó 25 años. Ahora voy a robarle su futuro. Hizo una pausa. Tu futuro también, a menos que haga exactamente lo que digo. Laura me dio instrucciones específicas. Marcos debía transferir $5 millones a una cuenta offshore dentro de las próximas 6 horas. Después, debía Bonnie hacer una confesión pública admitiendo que M.R. Solís era una farsa, que sus obras no tenían valor real, destruyendo su reputación artística completamente. Y si no lo hace, concluyó Laura, voy a asegurarme de que sufras las consecuencias, empezando por exponer cada detalle íntimo y vergonzoso de tu matrimonio a tus empleadores, tus amigos, tu familia. ¿Por qué hacerme esto a mí?, pregunté, manteniendo la voz lo más estable posible. Yo no sabía nada sobre el arte secreto de Marcos. Soy tan víctima de sus mentiras como tú. Exactamente, replicó Laura. Por eso eres el objetivo perfecto. Marcos puede soportar que su reputación sea destruida, puede soportar perder dinero, pero no puede soportar que tú sufras por sus acciones. Eres su punto débil. Colgó antes de que pudiera responder. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Llamé a Marcos para contarle la situación. Su respuesta fue inmediata. Le daré lo que quiera, todo, con tal de que estés segura. No, dije firmemente. No vamos a ceder a la extorsión. Necesitamos pensar en esto estratégicamente. El detective Burgos, que había llegado al almacén para investigar la destrucción, escuchó la grabación de la llamada que había tenido la precaución de grabar. Esto es extorsión y amenazas criminales, dijo. Podemos rastrear su ubicación, intentar negociar. ¿Y si lastima a alguien mientras negociamos?, preguntó Diego, claramente asustado. Detective, esta mujer acaba de destruir un almacén lleno de arte valorado en millones. No está siendo racional. Exactamente por eso necesitamos profesionales manejando esto, respondió Burgos. Valeria estaba en una esquina, llorando silenciosamente. Me acerqué a ella. Valeria, nada de esto es tu culpa. Le conté sobre papá. Si no hubiera dicho nada, tu madre habría encontrado otra manera. La abracé. Los adultos en tu vida te fallaron, no al revés. Tu padre con sus secretos, tu madre con su venganza. Tú solo estabas atrapada en el medio. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto con una foto adjunta. Era de nuestra casa,
tomada desde el exterior con una nota: bonito lugar. Sería una lástima que algo le pasara. Ya está, dije a Burgos. Está en mi casa, o cerca de ella. Enviaré unidades ahora mismo, respondió, hablando urgentemente por su radio. Pero yo ya estaba corriendo hacia mi coche. Escuché a Diego y Valeria corriendo detrás de mí, gritando que esperara, pero no podía. Si Laura estaba en mi casa, cerca de mi vecindario, ponía en riesgo no solo mis cosas, sino potencialmente a mis vecinos. Conduje más rápido de lo prudente, mi mente acelerando tan rápido como el coche. ¿Qué quería realmente Laura? Dinero era parte de ello, claramente. Pero su mensaje sobre hacer que Marcos confesara que su arte era una farsa sugería que esto iba más allá de lo financiero. Esto era sobre humillación, sobre destruir no solo su presente, sino también su legado. Llegué a mi calle y vi inmediatamente que algo estaba mal. La puerta principal de mi casa estaba abierta. Mi corazón latió con fuerza mientras me estacionaba y salía del coche. Diego y Valeria llegaron segundos después en el coche de Valeria. «Mamá, espera a la policía», suplicó Diego. «Quédense aquí», ordené. «Si no salgo en 5 minutos, entren». Antes de que pudieran protestar, entré a la casa. El interior estaba extrañamente intacto, ningún signo de lucha o vandalismo, pero había una presencia, una sensación de que no estaba sola. «Laura», llamé, «estoy aquí. Hablemos». En la sala respondió su voz. La encontré sentada en mi sofá, perfectamente calmada, tomando lo que parecía ser té de mi propia cocina. A sus 50 años, Laura seguía siendo hermosa, cabello rubio corto, rostro elegante, vestida con ropa cara. No parecía una mujer al borde de una crisis, sino más bien alguien tomando té en una visita social. Sofía. «Gracias por venir tan rápidamente». Su tono era casi cortés. «Laura, la policía viene en camino. Lo que sea que estés planeando no va a funcionar». «¿Planear? No estoy planeando nada más allá de una conversación». Dejó la taza. «Siéntate. Hay cosas que necesitas saber sobre el hombre con quien estás casada. Ya sé suficiente». «No, no lo sabes». Su máscara de calma empezó a resquebrajarse. «¿Sabías que Marcos me prometió que abandonaría el arte cuando nos casamos? Que dijo que yo era más importante que cualquier sueño egoísta. Y yo lo creí. Sacrifiqué mi propia carrera de diseñadora para apoyar su arquitectura. Crié a Valeria prácticamente sola, mientras él trabajaba hasta tarde. Entiendo que estés herida». «¿Herida?» Su voz se elevó finalmente. «No estoy herida, Sofía. Estoy furiosa. Durante 25 años pensé que el arte había sido un capricho juvenil que Marcos superó por mí, que nuestro matrimonio significaba más que su ego artístico. Y luego, hace 3 meses, Valeria mencionó casualmente el increíble secreto de su padre, como si fuera algo emocionante en lugar de una traición devastadora. Me senté, manteniendo distancia pero mostrando que estaba escuchando. «Laura, lo que Marcos hizo estuvo mal, a las 2. Pero destruir su trabajo, amenazar a su familia, eso no arregla nada. No estoy tratando de arreglar nada». Se levantó, caminando hacia la ventana. «Estoy tratando de hacer justicia. Marcos construyó un imperio secreto sobre mentiras. Vendió arte por millones mientras yo luchaba por pagar las colegiaturas de Valeria. ¿Tienes idea de cuántas veces le pedí ayuda financiera y él dijo que no podía? Entonces demandaslo, busca compensación legal. Pero esto, la ley no castiga a mentirosos como Marcos, no lo suficiente». Se volvió hacia mí. «Pero quiero que sepas algo. No voy a lastimarte físicamente, no soy violenta. Solo quiero que Marcos sienta una fracción del dolor que yo sentí al descubrir que mi matrimonio fue una mentira». Sirenas sonaron en la distancia, acercándose rápidamente. Laura sonrió tristemente. «Ahí está tu caballería. Supongo que nuestra conversación termina aquí. Laura, entrégate pacíficamente, busca ayuda. Esto no tiene que terminar con tu arresto». «Ya terminó, Sofía».
Levantó las manos mientras la policía entraba por la puerta. Solo vine a hablar, a hacer que alguien finalmente escuchara mi lado de la historia. Mientras los oficiales esposaban a Laura y le leían sus derechos, me senté pesadamente en mi sofá, el mismo donde ella había estado momentos antes. Diego y Valeria entraron corriendo, revisándome para asegurarse de que estaba bien. Estoy bien, les aseguré, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Todo está bien, pero nada estaba bien, y todavía teníamos que descubrir cómo recoger los pedazos de nuestras vidas fracturadas. Los días después del arresto de Laura fueron surrealistas. Los medios se enteraron de la historia. Artista secreto expuesto por esposa vengativa fue un titular. Millonario del arte llevaba doble vida fue otro. La identidad de M.R. Solís como Marcos Maldonado era ahora conocimiento público, exactamente lo que Laura quería. Marcos, todavía recuperándose de sus lesiones, enfrentó la exposición con una mezcla de alivio y pesar. Tal vez es mejor así, me dijo una noche mientras estábamos en nuestra sala, los dos con café que ninguno estaba tomando realmente. No más mentiras, no más secretos. Excepto que ahora tu valor como artista es incierto, señalé. Mónica dice que algunos coleccionistas están demandando reembolsos. Que demanden. Tengo suficiente dinero para resolver eso y aún nos quedaría mucho. Me miró intensamente. La pregunta real es, ¿tú y yo tenemos suficiente para resolver esto? Era la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Podía perdonar 20 años de engaño? ¿Podía reconstruir confianza con un hombre que había demostrado ser tan capaz de mentir? No lo sé, admití finalmente. Te amo, Marcos. Amo al hombre que pensé que eras, pero no sé si puedo amar al hombre que realmente eres. Soy el mismo hombre, solo con más facetas de las que conocías. Exactamente. ¿Y cuántas más hay? ¿Cómo sé que no hay otras cosas que aún no me has dicho? Marcos colocó su taza en la mesa de centro, se volvió para mirarme completamente. Te diré todo. Cada secreto, cada cuenta bancaria, cada viaje que realmente era al almacén. Sin filtros, sin protecciones. Y luego tú decides si podemos seguir adelante. Y así lo hizo. Durante las siguientes semanas, Marcos abrió su vida completamente. Me mostró cada estado de cuenta, cada contrato de venta, cada correo electrónico con Mónica. Me llevó a conocer a las personas de las galerías que representaban su trabajo. Me explicó su proceso creativo, por qué ciertos temas lo obsesionaban, qué significaba cada obra. Conocí a un Marcos que nunca supe que existía, apasionado, vulnerable, aterrorizado de que su arte no fuera lo suficientemente bueno, desesperado por mi aprobación ahora que finalmente podía buscarla. ¿Por qué nunca compartiste esto conmigo? Pregunté una tarde mientras estábamos en el almacén, rodeados de las obras que habían sobrevivido la destrucción de Laura. Si me hubieras mostrado esto desde el principio, lo habría apoyado. Lo sé. Ahora lo sé. Se sentó frente a un lienzo parcialmente terminado, pero cuando nos conocimos, ya había vivido 10 años ocultándolo. Se había convertido en mi naturaleza, y cuanto más tiempo pasaba, más aterrador era revelar la verdad. Tuviste tantas oportunidades, cuando Diego nació, cuando tus padres murieron, cuando renovamos nuestros votos en nuestro 10º aniversario. Lo sé. Su voz se quebró. Cada momento perdido me persigue, pero no puedo cambiar el pasado, Sofía. Solo puedo prometer un futuro diferente. La terapia nos ayudó. Encontramos una consejera matrimonial especializada en recuperación de confianza. Las sesiones eran difíciles, a veces dolorosas. Hubo momentos en que pensé que sería más fácil simplemente terminar el matrimonio, empezar de nuevo. Pero también había momentos de claridad, como cuando Marcos me mostró una serie de pinturas que había creado a lo largo de los años, todas sutilmente inspiradas en mí. Siempre estuviste en mi arte, explicó.
Incluso cuando no podía admitirlo en voz alta, estabas allí. O cuando encontré un diario que Marcos había mantenido durante nuestro matrimonio. Página tras página de guerra interna, de querer contarme la verdad, de temer mi rechazo. Nunca dejé de amarte, había escrito después de nuestro 15º aniversario. Por eso el secreto duele tanto, porque cada día sin verdad es un día sin estar completamente contigo. Lentamente, dolorosamente, empezamos a reconstruir. No lo que teníamos antes, porque eso estaba basado en mentiras, sino algo nuevo, algo más honesto, aunque imperfecto. 6 meses después, el almacén renovado abrió un sábado soleado de abril. Ya no era un espacio secreto, sino una galería estudio semipública donde Marcos trabajaba y ocasionalmente recibía visitantes. En la inauguración había coleccionistas, críticos de arte, amigos, familia y yo. Estaba allí no solo como esposa, sino como copropietaria. Juntos habíamos establecido una fundación para apoyar a artistas jóvenes que, como Marcos, sentían que tenían que elegir entre sus sueños y la aprobación familiar. Valeria había tomado un papel activo en la gestión de la fundación. Laura, desde la cárcel donde cumplía una sentencia reducida, había comenzado su propia terapia. Valeria la visitaba mensualmente, navegando la compleja relación con una madre que amaba, pero cuyas acciones no podía defender. Diego llegó con su novia Carmen. Verlo feliz me recordó por qué había valido la pena luchar por nuestro matrimonio. No solo por Marcos y por mí, sino por la familia que habíamos construido juntos. Cuando todos los invitados llegaron, Marcos dio un discurso. Este espacio fue por años un santuario secreto, pero los santuarios secretos también son prisiones. Te aíslan de las personas que amas. Sus ojos encontraron los míos. Mi esposa podría haberme dejado cuando descubrió la verdad. En cambio, eligió quedarse y exigir honestidad completa. Me obligó a enfrentar no solo mis mentiras, sino las razones detrás de ellas. El aplauso fue genuino, prolongado. Más tarde, cuando solo quedaba la familia cercana, Marcos me preguntó, ¿te arrepientes de quedarte, de hacer el trabajo duro? Miré alrededor del almacén, este espacio que había sido símbolo de engaño, pero que ahora representaba algo diferente: vulnerabilidad, autenticidad, el trabajo difícil de ser verdaderamente conocido. No me arrepiento. Pero Marcos, perdonar no significa olvidar. Quedarme no significa que todo está bien. Significa que estoy eligiendo creer que las personas pueden cambiar, que la verdad, aunque tarde, vale más que la comodidad de las mentiras. Lo entiendo, dijo en voz baja, y paso cada día tratando de ser digno de esa elección. Cuando los otros se preparaban para irse, Marcos me llevó a una sección cubierta del almacén. Retiró la tela, revelando una pintura en un caballete. Era yo. No un retrato fotorrealista, sino algo más interpretativo. Yo en un aula, rodeada de estudiantes sugeridos por pinceladas, luz entrando por las ventanas. La comencé hace 10 años, explicó. Nunca la terminé porque nunca sentí que te hubiera captado correctamente. Eras demasiado compleja, demasiado real. Estudié la pintura. Me había pintado como era realmente. Imperfecta, compleja, real. Es hermosa, dije finalmente. Tú eres hermosa, corrigió. La pintura es solo mi intento inadecuado de capturarlo. Decidí que se quedaría en el almacén, pública pero no para venta. La placa diría Sofía, mi esposa, mi crítica más dura, mi mayor apoyo. La mujer que me enseñó que la verdad tarde es mejor que la mentira cómoda. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Marcos finalmente. Sí, respondí tomando su mano. Vamos a casa. Mientras cerrábamos el almacén bajo el cielo estrellado de Nuevo León, me di cuenta de algo importante. El secreto había salido a la luz. Había destruido ilusiones y forzado verdades dolorosas.
pero también había creado algo inesperado: la oportunidad de construir un matrimonio basado no en lo que fingíamos ser, sino en quienes realmente éramos. No sabía si funcionaría a largo plazo, pero por primera vez en 20 años, Marcos y yo estábamos caminando juntos sin secretos entre nosotros. Y por ahora, eso era suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y compártela. Y cuéntanos en los comentarios, ¿perdonarías una mentira de 20 años si la persona realmente cambió? ¿O hay secretos demasiado grandes para superar? Nos encanta leer tus opiniones. Y si quieres más historias como esta, haz clic en el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo.